Para nadie es secreto que Chainsaw Man era uno de los animes de temporada más esperados, haciendo al menos de la temporada que empezó en octubre de las más robustas junto con el regreso de Bleach y demás series. Y en varias entrevistas previas al lanzamiento de la serie nos daríamos cuenta de que la serie es la apuesta más grande de mapa en mucho tiempo, o en toda su historia. Por una cosa en particular, el anime no cuenta con un comité de producción, lo que significa que para el estudio todas las ganancias o al menos la mayor parte de ellas van hacia ellos, haciendo que se pueda convertir quizás en su producto más rentable hasta la fecha. Y es que si las cosas salen bien para el estudio, podrían cambiar la forma de producción, pero sobre todo de comercializar las series, dejando en claro que no se necesita de un comité de producción como tal para todo, haciendo de Chainsaw Man un posible parteaguas para futuros estudios tomando en cuenta todas las carencias que tiene la industria de la animación en Japón actualmente. Antes de hablar sobre varias cosas habría que poner sobre la mesa qué es un comité de producción. Estas organizaciones nacen, como lo dice su nombre, cuando se planea la realización de una nueva serie. Estas mismas existen porque cada uno tiene designado una función diferente. Por ejemplo, las cadenas de televisión son las que se encargan de emitir el producto final. Las editoriales de manga, que son los que ceden la propiedad intelectual para la animación y por ende tienen que estar ahí, porque de alguna manera las obras les pertenece a ellos en mayor o menor medida. Los patrocinadores. Esto es porque se encargan de publicitar el producto de diversas maneras, ya sea con una campaña en donde los personajes aparezcan o poniendo sus productos dentro de la propia serie como product placement. También están los distribuidores en formatos caseros, es decir, los que se encargan de la distribución de los Blu-rays o DVD. En particular, estos hoy en día no es que hayan perdido relevancia, pero dejaron de ser un determinante o bueno, un indicador para saber si la serie puede ser considerada un éxito o no, ya que las plataformas de streaming son las que juegan un papel importante y determinante. Digo, como ejemplo tenemos Nagatoro, serie la cual tuvo pésimas ventas en formatos caseros, pero que se convirtió en todo un éxito a nivel internacional gracias al streaming, y por ello hoy en día se tiene una segunda temporada. Con las plataformas de streaming hay que hacer un paréntesis, no porque la serie se emita en X o Y plataforma, significa que esta se encuentra ahí en el comité de producción. Por ejemplo, Crunchyroll emite muchísimas series, y no es porque se encuentre en el comité de todas, es porque compra los derechos de distribución o licencia, que es lo que deja que estén en su plataforma. Pero bueno, ahora que ya tenemos a casi todos los elementos, solo falta uno, el estudio de animación. Este, pues como su nombre lo dice, se encarga únicamente de animar, debido a que la comercialización de la serie se la quedan con otros integrantes del comité como la cadena de televisión, el que se encarga de las figuras e incluso los patrocinadores. En ese sentido, el estudio de animación es un ente que no genera dinero directamente con la serie, pero que tampoco pierde si es que esta fracasa. El punto de ser un ente estático es lo que termina vulnerando cómo se hace el anime actualmente, ya que quienes terminan realizando la mayor parte del trabajo que da pie a la comercialización es el mismo estudio. Esta situación en la producción de las series no es algo nuevo. Por allá de 2015, Hideaki Anno en una entrevista declaraba que la producción del anime en Japón estaba perdiendo su chispa, debido a que por cómo se realizan las adaptaciones u obras originales, ningún estudio termina por arriesgarse en ningún sentido. La entrevista y declaraciones fueron realizadas en el año 2015. En ese momento, él comentaba que la era dorada del anime solo duraría unos 5 años, pues estamos a 2022 y parece que la burbuja ya reventó. Cabe destacar que lo de era dorada del anime solo hacía referencia al volumen de producciones en ese momento, no precisamente a la calidad de las mismas. Durante esa entrevista, él comentaba que el futuro de la industria de la animación podría encontrarse en China, en donde además de que los animadores se les veía más contentos al realizar su trabajo, China estaba experimentando con nuevas técnicas de animación, las cuales los estudios de animación japoneses no terminaban por refinar, y pues seguían usando las mismas técnicas de hace ya varios años, definiendo que la industria del anime en Japón solo se movía por inercia y no precisamente que buscaba un rumbo en particular, destacando el volumen de producciones, las cuales pocas veces se podían diferenciar entre sí. Tal cual como si fuera un profeta, parte de las palabras de Hideaki terminaron teniendo sentido unos 6 años después, en donde gracias a un reporte de President Online se dio a conocer que los estudios de animación japoneses terminan obteniendo más beneficios al ser contratados por gente de China, afirmando que un animador solo puede conseguir la tercera parte de los beneficios en Japón que recibiría en China. Dentro del reporte de President Online se hacía hincapié en que la subcontratación de estudios japoneses por parte de China era algo cada vez más común, a diferencia de hace unos años, en donde solía ser al revés. Obviamente se hace hincapié en cuestiones monetarias, donde el salario de un animador chino se puede llegar hasta duplicar comparado con el de los japoneses. Pero no solo se queda en la subcontratación de estudios, el punto más importante es que las empresas chinas se encargan de instaurar sus propias sedes en Japón. Esto se describió en el reporte como fuga de talentos, lo cual tiene sentido si tomamos en cuenta que los animadores clave de ciertas obras o estudios ven mejores oportunidades laborales y deciden dejar de lado la industria de Japón. Pero esto no solo es a nivel individual, es decir, eso no afecta únicamente a uno o dos animadores.
Esto no es más que una consecuencia de cómo Japón termina produciendo cosas, debido a que hace que los estudios de animación sean un ente pasivo que solo recibe dinero que le da el comité de producción. Poniendo ya a Mappa en la ecuación, normalmente se hace un meme el hecho de que Mappa se quede con muchas producciones, pero ¿por qué? Porque es la única forma de solventar un estudio con el modelo actual, lo cual obviamente trae ciertas consecuencias, y haría que el estudio tomara la decisión de hacer Chainsaw Man enteramente una obra de ellos. Parte de esta situación para los estudios de animación se describe en una publicación anónima en el portal conocido como Hatelabo, en donde se mencionaba que cualquiera que quisiera ganar dinero entrando en la industria de la animación no puede hacerlo directamente. A nivel animador, el salario es muy bajo, y a nivel estudio tampoco puedes por los comités de producción, ya que la compra de memorabilia de la serie y cualquier otro producto relacionado no es realizado por el estudio de animación, es realizado por parte del comité que se encargó de ello, ya sea figuras, discos con música y demás. Incluso el autor original se tiene que llevar una parte, y dentro de la declaración se pone como ejemplo a Kimetsu no Yaiba, pero es que incluso con una franquicia tan exitosa como Demon Slayer, la autora no recibe tanto dinero. Ya que cuando la película de Mugen Train se estrenó, esta recaudó aproximadamente unos 20.000 millones de yenes en taquilla, pero las regalías pasan directamente a la editorial en cargo de la serie, o manga, y posteriormente se distribuye haciendo que la autora reciba más o menos unos $9.500, cosa la cual equivale más o menos a 1.000.000 de yenes. Y si eso recibe la autora, el estudio percibe todavía menos, y a estos son los que peor les va porque no hay tantas regalías para ellos, o en general no hay, haciendo que quienes se lleven la mayor parte de las ganancias a la editorial en cargo. Lo anterior podría hacer pensar que la solución más fácil son los animes originales, los cuales sí terminan por generar una ganancia adicional a los estudios, debido a que se saltan a la editorial y otras cuestiones del comité de producción. El problema es que con las producciones originales termina por ser una moneda al aire, puede ser un éxito o un fracaso. Y en caso de esto último, es probable que el estudio termine por tener grandes pérdidas o quebrar, porque si bien los comités de producción pueden sonar como una idea no tan prolífera, lo cierto es que si el anime que adapta se convierte en un fracaso, no eres el único que asume el riesgo o gasto, se asume entre todas las partes, con los animes originales no. A esto habría que sumar que de raíz los animes originales son todo un riesgo debido a que no tienes una audiencia o una base de fanáticos instalada, tienes que crearla desde cero, lo cual te obliga a caer en ciertos clichés de la propia industria y puede terminar siendo otra obra genérica. Aunque claro, hay excepciones a la regla, como recientemente Licorice Recoil. Antes mencionaba que series como Nagatoro lograron tener una segunda temporada gracias a los servicios de streaming, pero esto no implicaría también una nueva esperanza para los estudios de animación, pues no del todo. El dinero de la compra de los derechos de streaming no va directamente a los estudios de animación, el dinero termina pasando primero por quienes tienen la licencia o derechos de distribución, que bien pueden ser TV Tokyo o algún otro canal que los distribuya. Y la ganancia que perciben en Japón se hace todavía menos si tomamos en cuenta que pueden existir terceros que distribuyan las series, es decir, que no se compre directamente a quien tiene la licencia original, sino que se compre a otro que ya la compró, el sublicenciamiento. Como cualquier otro estudio, Mappa se ha encontrado en diversos comités de producción de diversas series, pero uno de los más recientes y polémicos hasta cierto punto fue el comité de Shingeki no Kyojin, ya que para el final de la segunda parte de la temporada 3, WIT dijo que no podía cumplir con los plazos de entrega que el comité le exigía. Y estos últimos estuvieron buscando a varios estudios recibiendo respuestas negativas, pero Mappa dijo que sí. En palabras de los miembros del comité, el único estudio que dijo que lo consideraría era Mappa. Cuando hablamos con WIT Studio al respecto, dijeron que podían irse tranquilos sabiendo que la obra ahora iba a estar en manos de Mappa. Por alguna razón, al comité le urge a que la serie se terminara en el plazo de tiempo más corto posible, por lo que se terminó apresurando la producción de la misma, al punto de que un capítulo terminó de hacerse horas antes de que fuera emitido. Esto obviamente se vería reflejado en ciertas cosas, como que los titanes fueran hechos completamente en 3D, el cual a mi consideración es mucho mejor que el 3D que usaba WIT para el Colosal y otras cosas. Pero ¿por qué Mappa habría de aceptar Shingeki sabiendo lo que conllevaba? Pues la respuesta es bastante sencilla, el dinero. Era obvio que la última temporada de Shingeki no Kyojin iba a ser un fracaso ni nada por el estilo, digo, sí tendría que luchar contra otros animes de temporada, pero no implicaba ni un riesgo ni nada para el estudio. Y es que como ya había mencionado antes, las ganancias del estudio tampoco son tantas, por lo que una producción más significaba más dinero que entraría a Mappa. Si alguien está consciente de la industria del anime actual, es Mappa. Si uno de los estudios de animación más exitosos, Susido se dio cuenta de que dedicarse solo a la animación era algo que a largo plazo no era tan prolífero, debido a que le empezó a preocupar que estaba perdiendo una gran oportunidad para percibir ingresos, formando solo parte de un comité, por lo que tenía que apostar todo con un título, y ese es Chainsaw Man. Entre sus declaraciones se dice lo siguiente:
Mirando hacia atrás en la historia de Mappa, nuestro punto de partida fue 0% para producir animación. Nos preocupamos de que si no invertíamos un poco no nos pagarían demasiados resultados, así que comenzamos a invertir entre un 5 y 10%. Recientemente llegué a la conclusión de que es mejor poner la mayor cantidad de dinero posible en un título y Chainsaw Man es la primera vez en que se invierte el 100% en un proyecto. Con todo lo anterior, lo que buscaban principalmente es salir de su zona de confort y concentrarse en cómo explotar las obras que tienen en su poder y aprovecharlas de lleno como propiedades intelectuales, declarando que la diferencia entre las productoras japonesas y las estadounidenses es que estas últimas han sido capaces de materializar un importante desarrollo empresarial global desde el principio. Por lo tanto, los beneficios del éxito son órdenes de magnitud más altos. Por supuesto, Pixar y Disney están donde están hoy por su éxito en ganar el gran juego también. Si miramos a Japón desde ese punto de vista, existe una fuerte tendencia a la aversión al riesgo desde el principio, como por ejemplo, utilizando un sistema de comités de producción. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una inversión al 100% en Chainsaw Man, pero es normal en los negocios y si quieres crecer más tienes que jugar a lo grande y asumir riesgos. Para nadie es sorpresa que la industria del anime en Occidente se encuentra gobernada por las empresas estadounidenses, y es que un punto de quiebre es que en Occidente las ganancias del anime son mucho más grandes de lo que se puede generar en Japón. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los japoneses se centraron tanto tiempo en solo considerar las cosas exitosas dentro de Japón, que hoy en día pareciera que el anime solo nos puede llegar mediante manos estadounidenses o de alguna otra distribuidora que no sea japonesa. Esto es algo que la gente de IG Productions ya tenía en mente desde hace un año, ya que comentaron lo siguiente. Ya es difícil operar un negocio que sea únicamente dirigido a Japón, en lugar de un proceso de 2 etapas, en donde entregaremos títulos que hayan tenido éxito en Japón al resto del mundo. Y crearemos títulos que no solo tengan éxito en Japón, sino que tengan éxito a nivel internacional desde el principio. El problema es que todo el mundo lo interpretó como si eso implicara que todo seguiría una agenda como gran parte de las producciones norteamericanas, pero no iba por ahí. Como solo veían el éxito dentro de Japón, se perdieron durante mucho tiempo el hecho de que del otro lado del mundo, muchas obras pueden ser un éxito aunque no lo sean precisamente en Japón. Obvio, ese tipo de mentalidad en algún momento les crearía un obstáculo, y eso fue lo que le pasó a Mappa o le pasa a varios estudios seguramente, porque sí, Chainsaw Man es la gran apuesta de Mappa, pero solo en Japón, ya que en otros lugares del mundo, quieran o no, tienen que ceder la obra porque no tienen presencia. Y esto es una carencia o flaqueza de la que parte de la industria se ha dado cuenta poco a poco, y esta carencia o falta de presencia en otros lados implica que el dinero se tiene que seguir repartiendo. Antes mencionaba que uno de los ejecutivos o altos mandos de Mappa había tomado a Disney y a otras empresas como ejemplo de lo que se puede hacer más allá de la animación. ¿Pero por qué? Porque Disney es quien lleva sus propias cosas en todo el mundo. Ellos producen, distribuyen y además se encargan de la comercialización, memorabilia y demás de todos los productos relacionados. Lo que quiere decir que la mayoría de las ganancias son solo para ellos, pero en Japón no. En una entrevista antes del lanzamiento de Chainsaw Man, a uno de los ejecutivos de Mappa le preguntaron lo siguiente: ¿está la obra dirigida a un público global desde el principio? A lo que respondieron: estamos pensando en ello, pero no tenemos una filial estadounidense en Mappa, así que no hemos podido hacerlo nosotros, tenemos que trabajar con socios comerciales de otros países. En ese sentido, no hemos llegado a tiempo. Si tuviéramos la capacidad de localizar y desarrollar proyectos a nivel local, podríamos subir la escalera de un plumazo, pero todavía no tenemos esa capacidad, así que estamos limitados al negocio que podemos hacer en este momento. Con lo de que el anime vaya dirigido a nivel global no se refiere a contenido, sino a propia penetración del mercado. Ya que después hablaron sobre la comercialización y se pone de ejemplo a Pokémon, en donde en Japón al protagonista se le conoce como Satoshi y en Occidente como Ash, y eso no ha impedido el enorme éxito de la franquicia a nivel mundial. Más allá de lo mucho o no que te pueda gustar Chainsaw Man, esta producción termina por demostrar que la industria de la animación japonesa está estancada en el modelo de producción por comités, porque no tienen en cuenta otros mercados más que el suyo, pero tampoco pueden experimentar en otros mercados porque no tienen presencia, debido a que por décadas solo se encargaron de vender licencias. Lo que hace que a pesar de que Mappa intenta posar todo con Chainsaw Man, solo puede hacerlo dentro de Japón, y quizás eso termine por motivar u obligar a más estudios o más empresas japonesas a incentivar ese modelo. Y no dejar de lado al resto del mundo, que son consumidores los cuales se pueden generar más ganancias incluso que el propio Japón. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.